Entre los acontecimientos más destacados de la historia del catolicismo romano, uno es el Segundo Concilio Vaticano. El Papa Juan XXIII creyó que era tiempo de abrir las ventanas de la vieja casa para que entrara el aire fresco. O nos renovamos o tenemos que resignarnos a hacer un hecho histórico, dijo en cierta ocasión. La consigna del Papa era que el mundo recuperara la confianza perdida en la Iglesia. Se comenzó a echar una mirada retrospectiva al pasado y se tendió la mano a gente cristiana que hasta ese entonces se había considerado como simples y abominables herejes. Y a partir de entonces los protestantes comenzaron a ser llamados hermanos separados. Mucho han cambiado las cosas desde el Segundo Concilio Vaticano hasta el punto en que en 1999 se firmó un acuerdo entre católicos y protestantes que puso fin oficialmente a la reforma de Lutero. Y ahora se habla mucho de lo que nos une y de lo que nos separa. Y se dice que son muchas las cosas que nos unen y pocas las cosas que nos separan. En realidad, a los católicos romanos y a los evangélicos nos unen las verdades esenciales que todos los cristianos han creído a lo largo de los siglos. Estas verdades básicas se encuentran sumarizadas en el credo de los apóstoles. Podríamos mencionar, por ejemplo, que tanto católicos como evangélicos creemos en Dios el Padre, en Jesucristo, en su obra, en su segunda venida, en el Espíritu Santo, en el juicio final, etcétera, etcétera. Pero todo el pensamiento del Nuevo Testamento no está contenido en este credo. Por ejemplo, aquí no se menciona nada de los 4 pilares fundamentales que sustenta la verdad del Evangelio, como son Escritura solamente, gracia solamente, Cristo solamente, fe solamente. Estas son realmente las 4 cosas que distinguen a los evangélicos y los separan de los católicos romanos. Estas 4 cosas son realmente pocas comparadas con las otras que nos unen, pero para lograr la perfecta unidad, el evangélico tendría que socavar estas 4 columnas y perder para siempre el fruto más precioso del evangelio puro. Esta pérdida sería realmente desastrosa, pues perdería el cristiano su dominio de las Escrituras y la singularidad del evangelio. Perdería la fe de una vez fue dada a los santos y perdería el concepto correcto de la persona de Dios y realmente no tendría nada el cristiano evangélico que ofrecer al mundo. Se volvería traidor no solamente a la reforma, sino sobre todo al reino de Dios. Así que veamos cómo estas cosas que nos separan nos separarán para siempre a los protestantes, que lo somos por convicción, no por conveniencia. Estas cosas no las podemos echar por tierra de un día para otro. Así que veamos, por ejemplo, en cuanto a la Escritura. ¿Qué cree el católico romano y qué cree el cristiano evangélico en cuanto a las Escrituras? El católico romano cree que la tradición y la Escritura constituyen la palabra de Dios. Para él, ambas cosas son fuentes de revelación. La Iglesia amonesta al católico romano a adherirse igualmente a la Escritura y a la tradición, porque ambas cosas forman por completo, según ellos, el sagrado depósito de la fe. Se le ha enseñado al católico
que debe leer, pero no debe interpretar por sí mismo las Escrituras, porque las verdades de esta deben ser comunicadas a la gente común solamente por la mediación de papas, concilios y el sacerdote de su parroquia. Por otro lado, el cristiano evangélico tiene la convicción de que todo lo que Dios quiere decirnos se encuentra dentro de las Escrituras y que el Espíritu Santo es quien ilumina la mente y hace comprensible al que busca con diligencia la verdad. Nosotros respetamos la tradición cuando ésta no contradice a la Escritura, pero la vemos como innecesaria y dañina cuando la una entra en pugna con la otra. Creemos que debemos ser consecuentes con el ejemplo de Cristo y sus apóstoles, quienes siempre hablaron conforme a las Escrituras. Si tratamos de encontrar algún pasaje donde Jesús y los apóstoles apelaron a la tradición, a los credos, a los concilios o a la autoridad eclesial, estamos perdiendo el tiempo, jamás lo encontraremos. La Biblia condena esa clase de apelaciones. Y que en cuanto a la gracia, el católico romano cree que el hombre puede cooperar con Dios para su salvación. Y esta cooperación se hace efectiva por medio de los sacramentos. Ustedes saben que hay 7 sacramentos en la Iglesia Católica Romana. Así que ellos dicen que la gracia no viene al alma directamente, sino de una manera mediada, es decir, por medio de la Iglesia. Por ejemplo, el bautismo le borra el pecado original, la confirmación le otorga el Espíritu Santo, la Eucaristía le nutre con el cuerpo de Cristo, la penitencia le reconcilia con Dios, la unción le da gracia sanadora, las santas órdenes le confieren poder sacramental y el matrimonio le hace representante de la unión de Cristo con la Iglesia. Así que para el católico romano, toda la gracia la recibe por medio de estos sacramentos administrados por la Iglesia. Porque la Iglesia es el custodio de los tesoros del misterio de Cristo. Pero no solamente de Cristo, sino de la Virgen y de los santos. Y la Iglesia la dispensa a los fieles vivos, pero también a los muertos. Por otro lado, el cristiano evangélico, basado en la Escritura solamente, afirma que por cuanto el hombre nace espiritualmente muerto, no puede cooperar con Dios en la salvación. Que para poder responder al llamado de Dios, primero tiene que recibir directamente de Dios la gracia, la cual implanta en el corazón la fe viva para creer el Evangelio que nos trae a la realidad de una salvación ya consumada. Esto es lo que cree la Iglesia Católica y el cristiano evangélico en cuanto a la gracia. Ahora, ¿qué en cuanto a Cristo? ¿Qué cree el católico romano y qué cree el cristiano evangélico? El católico romano cree que la Iglesia es instrumento de redención universal, por tanto, fuera de la Iglesia, dice el catecismo, no hay salvación. Que los 7 sacramentos administrados por la Iglesia son los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo. Para el cristiano evangélico, por otro lado, la Iglesia no ha sido llamada a cooperar con Dios en la salvación. Creemos que la Iglesia solamente puede proclamar una salvación ya ganada por Cristo,
solamente. La Iglesia no es agente, sino testigo de la obra salvífica de Dios por medio de su Hijo solamente. Y esto pues es lo que el cristiano evangélico y el católico cree en cuanto a Cristo y su obra consumada. Pero veamos ahora lo último, y es en cuanto a la fe. El católico romano cree que los sacramentos originan fe, que se llega a ser miembro del pueblo de Dios por la fe en Cristo y el bautismo. El católico tiene fe en que Dios viene a él mediante el sistema sacramental de la Iglesia, por tanto, cree en la Iglesia. El cristiano evangélico, por otro lado, sostiene que la vida eterna, de acuerdo a las Escrituras, no puede ser ganada por obras, ni por méritos personales, sino por la fe solamente, la cual viene a los hombres cuando oyen el mensaje del Evangelio que se basa en la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra de Dios que otorga él la fe. Por eso es en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos evangélicos. Así pues que, en conclusión, podemos decir que nosotros los cristianos evangélicos no guardamos ningún rencor en contra de la Iglesia, y como nos gustaría realmente tener unidad, pero esta tendría que ser sobre el fundamento de la verdad del Evangelio, tal como está narrado en las Sagradas Escrituras. Porque nos dijo el apóstol Pablo que si alguien viniera predicando otro evangelio del que él predicó, nuestra responsabilidad es hacerlo anatema, rechazarlo. Este evangelio que nosotros creemos como cristianos evangélicos dice que Dios salva al hombre por el hecho de que el hombre acepta su don gratuito de Dios, o no puede salvarlo. Porque la salvación se presenta en las Escrituras como un regalo de Dios. Así que en estas pocas cosas que nos separan está centrada la única realidad por la que el hombre puede entusiasmarse, por la que dinámicamente puede trabajar y tranquilamente morir. Es decir, la realidad de la seguridad de nuestra salvación en Cristo. Si perdemos las Sagradas Escrituras como nuestro compás infalible, también perderemos nuestra orientación hacia la vida eterna, y eso no lo podemos cambiar. Esto significa que la gente puede llegar al cielo mediante Cristo solamente, por gracia solamente, mediante la fe solamente. Si perdemos estas 4 verdades fundamentales, lo habremos perdido todo. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Así que, aunque son muchas las cosas que nos unen y pocas las que nos separan, esas pocas cosas que nos separan, para un cristiano evangélico de convicción, son fundamentales. Para un cristiano evangélico de conveniencia, pues las puede echar a la borda el rato que quiera, con tal de ser acogido por Roma. Pero un cristiano evangélico de convicción, de corazón, jamás.